Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Irán responde al asesinato de Soleimani con un ataque con misiles a 2 bases militares de Estados Unidos en Irak. Decenas de muertos por estampida en el funeral de Soleimani, donde los líderes prometen duras venganzas. Un avión civil ucraniano se estrella al despegar de Teherán sin que estén claras las causas. Honduras designará al grupo libanés chií proiraní Hezbollah como organización terrorista. Estos son los titulares de estas noticias de hoy que ampliaremos con la agenda cultural en la segunda parte. Irán responde al asesinato de Soleimani con un ataque con misiles a 2 bases militares de Estados Unidos en Irak. Se trata del primer ataque contra Estados Unidos que haya llevado a cabo un país que no estaba defendiendo su territorio nacional desde que en 1988 concluyó con victoria estadounidense la conocida como Guerra de los Petroleros, en la que Washington e Irán se enfrentaron en el Golfo Pérsico. Las demás han sido acciones terroristas realizadas por actores no estatales como Al-Qaeda o Daesh o actos defensivos de países atacados por Estados Unidos. 4 horas y media después de que Teherán informara del ataque y tras una reunión de aproximadamente 2 horas del presidente Donald Trump con varios de sus máximos asesores, la única reacción estadounidense fue un tuit del jefe del Estado y del gobierno que empezaba con un relajado «todo está bien», al que se añadía que en ese momento se estaba llevando a cabo la evaluación de las bajas y los daños. La respuesta estadounidense dependerá seguramente de si se han producido víctimas estadounidenses y de su número, lo que lo obligaría a lanzar otro ataque contra Irán, lo que abriría la puerta a una escalada. Se espera que Trump se dirija al país en las próximas horas. Bueno, a la espera de que haya esa alocución de Donald Trump dirigiéndose al país, a Estados Unidos, para saber qué es lo que realmente ha pasado tras este ataque a las bases en las que había soldados estadounidenses dentro de Irak, persiste no se sabe el tema de qué alcance tuvo este ataque. Es decir, los iraníes han notificado que lanzaron 22 misiles contra este par de bases estadounidenses en Irak, pero incluso llegan a afirmar en algún comunicado que han producido hasta 80 bajas en esos ataques. Ahora, primero, no sabemos si esas 80 bajas son reales y si dentro de esas 80 bajas hay soldados estadounidenses o no. No olvidemos que una de las primeras medidas que adoptó el presidente Trump justamente tras el ataque con el dron a Soleimani en territorio iraquí fue blindar de alguna manera a todos los destacamentos de soldados estadounidenses en la zona. Es decir, que ellos ya lo establecieron como el primer objetivo que iba a tener Irán. Ayer mismo comentábamos que los iraníes se esperaba que tengan una respuesta, pero que no se sabía exactamente cómo la iban a llevar a cabo, porque hasta ahora generalmente han actuado a través de ejércitos delegados, lo que se llaman proxies, es decir, los hutíes, Hezbollah, fuerzas de milicias en territorio iraquí, como estas que atacaron a Estados Unidos la semana pasada, etcétera, etcétera. En este caso vemos que es una respuesta incluso para Irán bastante comedida, es decir, está bombardeando fuera de su territorio, pero sin llegar a territorio no solamente estadounidense, sino ni siquiera a territorio de aliados de Estados Unidos, como puede ser Arabia Saudí o Israel o alguna emirato del Golfo Pérsico, que podría también haber sido elegido como objetivo. Es decir, la respuesta de Irán, por más que la vendan como una gran historia, ha sido muy comedida. Yo no sé si esto se va a traducir que también lo que diga Trump va a ser bastante comedido, que es bastante difícil de imaginarse a Trump en esa situación, aunque ya nos ha sorprendido en otras ocasiones. Porque todo depende de esta información vital. Si han habido bajas
de soldados estadounidenses, si han habido bajas por casualidad de civiles estadounidenses, el volumen de estas bajas pues va a ser lo que va a determinar en definitiva si va a haber una respuesta y qué tipo de respuesta puede ser. El hecho de que se ha dejado enfriar esta locución de Trump a la nación desde ayer que se produjo el ataque iraní, es decir, esta madrugada pasada, que hayan pasado todas estas horas, nos da la pauta de que pueden pasar dos cosas: o que quiere enfriar la situación o que quiere despistar a los iraníes, haciéndoles creer que la situación se va a enfriar y que no va a responder, y aprovechar este tiempo para poner en marcha un operativo de mayor alcance con participación de medios importantes que están desplazados en la zona, como portaaviones, etcétera, etcétera. Todos los analistas apuntan a que ni Estados Unidos ni Irán están interesados en entrar en guerra. Pero también sabemos que todos los analistas se suelen equivocar, especialmente cuando coinciden en sus análisis. Es decir, generalmente hay dos tipos de análisis, uno que lo ve de forma, digamos, optimista y otro de forma pesimista, y todos los demás informantes y periodistas del mundo pues se apuntan a alguna de estas dos tesis, sin escarbar demasiado, primero por falta de elementos y segundo, y lo más importante, por falta de criterio. Pero como el resto de noticias hoy van también en torno a este tema, pues vamos a seguir hablando al comentar la siguiente noticia. El multitudinario funeral del general iraní Qasem Soleimani se convirtió este martes en tragedia en la ciudad de Kermán, al sur del país, donde una estampida provocó la muerte de al menos 57 personas y dejó centenares de heridos. Entre las víctimas hay niños y ancianos. El mismo día, el Parlamento iraní aprobaba por unanimidad una moción que califica al Pentágono y al ejército americano como fuerzas terroristas, lo que allana el camino a futuras acciones de represalia. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní afirmó, en respuesta al mensaje de Trump acerca de 52 objetivos señalados para el ataque, que Irán baraja 13 escenarios como posibles represalias. Bueno, esto lo queríamos comentar, aunque era una noticia anterior, porque se produjo el martes, que fue cuando finalmente el cadáver del general iraní llegó a su ciudad natal. Había sido velado primero de forma provisional en Irak y luego lo fue en Teherán y también en esta ciudad de Kermán, donde fue finalmente enterrado, y allí se produjo la mayor aglomeración de gente, hasta el punto de que se produjeron estampidas. Yo no sé exactamente, porque claro, estamos hablando de un país que lo comentamos en las noticias no hace mucho. Amnistía Internacional había denunciado que se había producido en el momento que dimos la noticia más de 300 muertes, y después llegaron a anunciarse más de 1.200 muertes en manifestaciones que no tenían nada que ver con esto de Estados Unidos. Es una situación de agitación social tremenda en el país. Estamos hablando, porque nosotros vemos por las noticias lo que pasa en Chile, cómo incendian las calles aquí en Barcelona con las cuestiones relativas al proceso, etcétera, etcétera, pero no se registran muertos, y en todo caso pues se registran heridos en algunos casos que pueden llegar a acabar mal, ¿no? Pero 1.200 muertes en manifestaciones es realmente un número asombroso. Lo que quiero decir es que la gente en Irán están a expensas de situaciones muy peligrosas cuando salen a la calle. Porque no solamente que son muchos, como en este caso que era una convocatoria multitudinaria, sino que entre los asistentes seguramente pues existen elementos de vigilancia de la Guardia Nacional justamente revolucionaria de Irán, que toman nota del comportamiento y de las actitudes, algo bastante parecido, habría que decirlo, a lo que sucedía durante la época nazi en Alemania, que al que no levantaba el brazo cuando pasaba
el dictador, pues su futuro ya estaba señalado. Y bueno, y ahora vemos que también Irán, con su pantomima de democracia, porque tienen un parlamento, pero evidentemente allí el primer ministro y el parlamento están todos bajo el control de ni siquiera un dictador al uso, sino un líder espiritual. En este caso es Ali Jamenei, que va a protagonizar también la próxima noticia. Ali Jamenei, líder supremo de Irán, cree que la respuesta por el asesinato de Soleimani es una bofetada, pero que no es suficiente y que Estados Unidos debe salir de la región. La televisión iraní ha asegurado que el ataque a las bases en Irak se ha saldado con la muerte de 80 terroristas americanos. Estados Unidos y Rusia han prohibido a sus líneas aéreas sobrevolar Irán e Irak y compañías de al menos otros 10 países han decidido redirigir sus rutas para evitar riesgos, después que murieran los 176 ocupantes de un avión ucraniano que se estrelló tras despegar del aeropuerto internacional de Teherán. La televisión iraní dijo que el accidente se debió a problemas técnicos, sin dar detalles, aunque hay rumores de que pudiera haber sido alcanzado por un misil de los destinados a atacar a soldados estadounidenses en Irak. Bueno, esta aclaración o esta sospecha, que es evidente, porque vamos a ver, estamos en un día donde están lanzando misiles y de pronto se cae un avión ucraniano a 8 minutos de despegar, es decir, no durante la maniobra del despegue, que es cuando se producen la mayoría de los accidentes aéreos fatales, son en esas horas, ¿no? Hace poco hubo uno, creo, también en la región esa. Pero a mí lo que me indigna es que todos los periódicos que he consultado en español, citando seguramente a algún medio extranjero como New York Times o no sé qué agencia a la que estén afiliados, pues empiezan a hablar de los problemas de Boeing, que ha tenido problemas con sus aparatos, como si, primero, Boeing no es Tupolev, que los Tupolev se caen con solo mirarlos, y aquí en España tenemos experiencia con esta porque el traslado de unos militares hace años acabó en un accidente mortal para ellos. Bueno, el tema es que un avión de pasajeros, en este caso una línea ucraniana, se cae a los 8 minutos de despegar, cosa que es bastante poco posible si esto sucede en pleno vuelo. Y sucede justamente desde una zona de la que están disparando misiles. Así que esto es blanco y en botella, pero claro, yo no lo puedo afirmar y nadie lo va a poder afirmar. ¿Por qué? Porque las autoridades iraníes han denegado la posibilidad de dar las cajas negras a la compañía Boeing, que es la propietaria de esos aviones y por tanto también de las cajas negras, para que investiguen el caso, porque dicen que eso, claro, lo va a llegar a una compañía de Estados Unidos está en contra de ellos y van a decir cualquier tontería y barbaridad como que fueron ellos de torpes quienes abatieron ese avión. Pero bueno, esto es lo que está pasando. También quería comentar la primera parte de la noticia, que es que Ali Jamenei, que siempre está amenazando con borrar del mapa a Israel, con que Estados Unidos es el propio diablo, etcétera, etcétera, pues en su declaración ha dicho, bueno, que este operativo ha sido una bofetada. Es decir, si es una bofetada, no es compatible con que de pronto digan que han muerto 80 terroristas americanos, como ellos lo llaman. Pues si mueren, el día que consigan que mueran 80 terroristas americanos, no es una bofetada, es una bomba atómica eso, para una posible respuesta de Estados Unidos. Pero también, fíjate que dice, no es suficiente y que Estados Unidos debe salir de la región. Y uno dice, pues lo que pide el Ali Jamenei, pues no es tan descabellado. Estados Unidos lleva 15 años en Irak y es hora de que salga de la región. Pero hasta ayer mismo, hasta digamos hace unas horas, se puede decir, Ali Jamenei y toda la cúpula del gobierno iraní, de la Guardia Nacional Republicana, no quieren que Estados Unidos salga de la región. Quieren venganza. No es lo mismo
una venganza, provocando el mismo dolor, entre comillas, al pueblo americano que ellos sintieron por la muerte de este general Soleimani, a que sea una exigencia casi política. Debe salir de la región. Es decir, van a creer, van a considerar que la muerte martirológica del general Soleimani es equivalente a una medida política para que Estados Unidos abandone una zona de la que el propio Trump ya hace mucho ha dicho que lo que quiere es salir y que no queden soldados por la zona, pero bueno, todavía retiene y justamente ha incrementado ahora la presencia americana por este contencioso con Irán, pero que yo creo que tanto Trump como toda la cúpula militar americana, si pudieran, se irían de Irak y de Afganistán en cuanto pudiesen y se alejarían de esa zona que no les ha traído más que complicaciones. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: Ali Khamenei, ni siquiera el líder espiritual máximo y el que condena a la muerte a países enteros, está convencido ahora de que se puede encontrar una forma de revancha para lo que Estados Unidos les ha golpeado. Este golpe, aunque sea la muerte de una sola persona, aunque en el caso murieron otras 6 personas junto a él, pero la muerte del general Soleimani ha sido un golpe de gracia terrible para todo el estatus, la moral y las posibilidades estratégicas de seguir adelante con los planes del imperio iraní, de la expansión chiita en Medio Oriente. Ha sido un golpe de gracia que evidentemente todavía no se han sentido sus consecuencias, pero que yo no descarto que haya sido el puntapié inicial para una decadencia del régimen iraní en su conjunto. Honduras designará al grupo libanés chií proiraní Hezbollah como organización terrorista, uniéndose así a Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Argentina, Paraguay, la Liga Árabe, Bahrein y, por supuesto, Israel, mientras que Australia, Alemania y Francia clasifican como organización terrorista solamente al ala militar de la organización. Hezbollah, con sede en el Líbano, sirve como proxy, es decir, delegado de Irán en el Oriente Medio. Armado, entrenado y financiado por Teherán, el grupo se ha convertido en una poderosa organización militar que cuenta con un sofisticado arsenal de armas, incluyendo 150.000 misiles y cohetes de distinto alcance que amenaza todo el territorio israelí. A menudo Irán usa a Hezbollah como su brazo armado para perpetrar atentados terroristas en el exterior. Recordemos que, por ejemplo, el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina en el año 92 y contra la Mutual AMIA, el mayor atentado antisemita en la historia del continente americano, en 1994, fue perpetrada por militantes o, como se diga, miembros de Hezbollah a las órdenes de la Junta Central de Gobierno de Irán entonces. Y desde entonces pues se han perpetrado muchos ataques terroristas en el mundo por el grupo Hezbollah, a veces reconocidos, otras veces no. No quiero olvidarme tampoco que cuando después de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, pues se establece una fuerza de división de Naciones Unidas, FINUL, en la que participa España, que tenía como misión desarmar, desarmar a Hezbollah. Pues justo en cuanto empiezan a patrullar, pues alguien comete un atentado contra un blindado español en el que murieron 6 soldados. La gente ya se ha olvidado de eso. Luego se levanta una comisión de investigación. Milagrosamente se atribuye esto a un grupo terrorista que no existió antes ni después. Se inventaron un nombre para la ocasión, como que Hezbollah no tuvo nada que ver con esto, pero maravillosamente a partir de entonces pues los enviados militares a la zona no han hecho absolutamente nada por detener
o desarmar a Hezbollah. Es más, aquí hemos comentado cómo han construido túneles de ataque a Israel por debajo de sus pies, y no estamos hablando con una metáfora, debajo de donde estaban las garitas de los soldados españoles y de otras nacionalidades, pasaban los túneles que tenían que haberse fabricado picando piedras o con maquinaria pesada, con lo cual realmente hay que ser un poco ingenuo para pensar de que los soldados de estas formaciones no tuvieran la más mínima sospecha de lo que estaba pasando. Como digo, Hezbollah es un grupo terrorista internacional a las órdenes de Teherán. Cuenta con un arsenal que es solamente equiparable al de países como Rusia o la OTAN en Europa. 150.000 misiles y cohetes. Eso no lo tiene España, Y esto lo tiene una organización que no es el Ejército Nacional del país, no es el ejército de Líbano, es un paraejército, un ejército al margen, un ejército particular, un ejército terrorista que está a las órdenes de un gobierno extranjero como el iraní, que en realidad está a las órdenes no de un gobierno elegido democráticamente, sino de unos líderes religiosos radicales cuya única intención es expandir su visión del Islam, caiga quien caiga y muera quien muera. Así que felicitamos a Guatemala, y en realidad lo que nos preguntamos es qué pasa con los otros 180 y algo países del mundo que no consideran a Hezbollah como grupo terrorista, como es el caso de España, en el cual solamente creo que a través de una declaración de la Unión Europea, no de forma directa, pues se considera que el ala militar de Hezbollah sí que es un grupo terrorista, faltaba más, pero que no que los gobernadores o los políticos que gobiernan Líbano y que controlan Líbano y que son formados en las mismas filas de Hezbollah sean terroristas. Valdría la pena recordar aquí en España las diferencias o la falta de diferencias entre los terroristas de ETA que mataban y su rama política, Herri Batasuna. Es decir, a ver, si esto aquí en España se consideraba terrorista o pertenencia a banda armada por pertenecer a este grupo, aunque no se hayan tenido delitos de sangre como el señor Otegi hoy en día, pues ¿por qué con Hezbollah no se aplica ese mismo rasero? Ya me gustaría a mí de que este nuevo gobierno reflexione al respecto, pero me parece que justamente estamos en las antípodas cuando digamos que los herederos de este grupo político aquí en España se han abstenido en la votación que ha formado este nuevo gobierno. Aquí finalizamos la primera parte de las noticias de hoy, que continúa ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes preparado? Pues seguro que muchos de ustedes recuerdan, y tú también, Alex, que ayer les hablábamos de esa reunión de mandatarios internacionales que va a tener lugar en coordinación con el memorial Yad Vashem. Para conmemorar el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y conmemoración de las víctimas de la Shoah. El presidente de Polonia, y esta es la noticia que les traemos hoy, Andrzej Duda, ha anunciado que no acudirá a los actos conmemorativos del Holocausto, estos actos de los que les hablábamos ayer, previstos para el 23 de enero en el memorial Yad Vashem en Jerusalén, porque no le permiten tomar la palabra en la ceremonia, mientras que otros mandatarios, como el presidente ruso Vladimir Putin, sí. No me parece correcto, ha dicho Duda, que los presidentes de Rusia, Alemania y Francia o los dirigentes del Reino Unido y Estados Unidos puedan hablar en una ocasión como la ceremonia de conmemoración en recuerdo de las víctimas del Holocausto, y que no pueda hacerlo el presidente polaco. La imposibilidad de que pueda hablar en una ocasión como esa va en contra de los intereses de Polonia, ha dicho, quien recordó que de los 6 millones de víctimas judías del Holocausto, 3 millones eran judíos polacos. No hizo referencia, por supuesto, al antisemitismo polaco ni a los colaboracionistas polacos.
Así que queríamos traerles estas declaraciones de duda, su anuncio de que no acudirá a estos actos y bueno, este anuncio se produce días después de que Putin sugiriese que Polonia mantuvo una alianza con la Alemania de Hitler antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Hay palabras que son completamente contrarias a la verdad histórica y no esconden más que un intento de menoscabarnos como país y falsificar los hechos que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial, ha añadido Duda en respuesta a las afirmaciones de Putin. Pues esa es la noticia que abre esta agenda cultural de hoy, que continúa ahora con otros asuntos. Sí, con una propuesta que nos llega desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv para este jueves 9 de enero a las 6:30 de la tarde. Bajo el título Bigmayer se hace cuento en vivo. Marcelo Bigmayer, el escritor, por ejemplo, de obras como Historia de hombres casados, entre otros, guionista del Abrazo Partido junto a Daniel Burman, seguro que han visto la película, y periodista argentino-judío, hará una selección de sus mejores cuentos publicados en los medios de comunicación desde hace casi 10 años y los narrará en vivo. Amor, humor, suspense, reflexión en una hora de pura imaginación y emoción que no deberían perderse si están cerquita del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Jueves 9 de enero a las 6:30 de la tarde. Esa es la cita. Estupendo. Pues de Tel Aviv ahora nos trasladamos hasta la última noticia, al menos, que no sé si se desarrolla en algún lugar. En una editorial. En una editorial, española. Bueno, pues un lugar del que salen los libros. Sí, y que nos remite a la primera noticia, de alguna manera. ¿Y de qué libro de esta hablamos? Agenda cultural. Hablamos de La risa nos hará libres. Cómicos en los campos nazis. Es un libro de Antonella Otay. El próximo 27 de enero, ya saben, se cumplen 75 años de la fecha que marca simbólicamente el fin de la Shoah, el día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, que desde 2005 es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Desde la editorial Gedisa nos dicen mantener y alimentar la memoria del Holocausto con obras que profundicen en los hechos, en los recuerdos y en los sentimientos de todos aquellos que lo sufrieron, víctimas de las persecuciones raciales y el antisemitismo. El 20 de enero llega a las librerías de España este libro, La risa nos hará libres, cómicos en los campos nazis, un relato amargo de ese periodo fatal que indaga en las historias de actores, músicos y cómicos judíos de la época, desvelando a su vez las diferentes experiencias en los campos y denunciando lo esperpéntico de la operación Embellecimiento orquestada desde el campo de Terezín para la visita de la delegación de la Cruz Roja danesa. La autora no pierde el tono resiliente a la hora de exponer su investigación en una suerte de último aplauso para estos artistas que tenían que reír como ejercicio último de resistencia y hacer reír a sus verdugos para sobrevivir. La autora recupera esta reflexión, una reflexión de la escritora judía Eti Gilesun. Después de anoche pensé por un momento, con toda sinceridad, que volver a reír sería un error culposo. Pero luego recordé que algunos de los deportados habían partido riendo, aunque no muchos esta vez, y tal vez haya todavía alguno que se ría de vez en cuando en Polonia, si bien me temo que entre ellos no habrá muchos de los que se fueron en este convoy. Bueno, pues con el anuncio de la publicación de este libro el próximo 20 de enero nos despedimos de todos ustedes aquí en las noticias de Radio Sefara. Hasta mañana.